Bienvenidos de nuevo al podcast de MediPuerto. En esta ocasión hablaremos de el suicidio, bacterias dormidas y el problema de los cigarrillos electrónicos. A medida que han pasado los años, nuestra humanidad ha ido sufriendo cada vez menos guerras, cada vez menos muertes violentas. Sin embargo, cada vez nos suicidamos más. Es alarmante que, a propósito de que el día de ayer se celebraba el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la OMS nos daba la cifra de que cada minuto ocurre aproximadamente un suicidio. Es alarmante la cantidad de personas que se quitan la vida. Y lo más alarmante es que, contrario a lo que puede llegar a pensar cualquiera, en los países desarrollados la tasa de suicidio es mucho mayor que en los países subdesarrollados, siendo en estos primeros los hombres los más vulnerables. Y las edades en las que más suicidios se llevan a cabo son entre los 15 y los 29 años. Muchos dicen que esto se relaciona al estrés que se está viviendo hoy en día. Y es algo a lo que debemos darle importancia porque nuestra especie está en peligro. La OMS sugiere un seguimiento estricto de las personas vulnerables y manejo psicológico y familiar estrecho. Pasemos al siguiente punto. Investigadores de Zúrich y la Universidad de Basilea sacaron recientemente a la luz un nuevo método de resistencia bacteriana al que denominaron persistencia. Pongámonos en contexto. Es increíble la cantidad de bacterias que se hacen resistentes cada día al uso de antibióticos. Es por ello que, asimismo, cada día deben surgir antibióticos nuevos para contrarrestarlas. La culpa de esto es, según se ha dicho tradicionalmente, el abuso de antibióticos. Es decir, que usar antibióticos cuando no es necesario hace que las bacterias que estén en contacto en ese momento con dicha persona, aunque no estén ocasionando enfermedad, se exponen al antibiótico y pueden evolucionar, pueden convertirse en un ente resistente. Y esa evolución y esa resistencia pueden transmitirla a sus descendientes. Las bacterias de hoy no son las mismas a las que se enfrentaba Fleming hace decenas de años. Son muchos los métodos que se han visto, que se han descubierto, mediante los cuales las bacterias resisten a los antibióticos. Por ejemplo, la creación de bombas internas que expulsan el antibiótico, la modificación del sitio de acción del propio antibiótico, la resistencia de la capa, de la pared, del germen a la entrada del antibiótico. Sin embargo, el método descubierto por estos investigadores es muy interesante. Descubrieron que, en este caso, la salmonela, que fue el germen que se estudió, entra en un estado de criogenia, es decir, la bacteria que llega al intestino de una persona que está utilizando un método para defenderse de ella, un antibiótico, digámoslo así, entra en un estado en el cual se duerme. Disminuye su tasa metabólica hasta el punto de que nuestro cuerpo no detecta su presencia y por lo tanto pasa desapercibida, hasta el punto de durar así un tiempo que puede ser meses, tras los cuales la bacteria se reactiva y de nuevo desencadena la enfermedad, ya cuando la persona no tiene el método para defenderse de ella. Lo interesante de este estado es que la bacteria no solamente está dormida, sino que durante este tiempo libera fragmentos de ADN que son atrapados por bacterias aledañas, incluso bacterias de otro tipo, que aprenden lo que ésta les comparte. Los métodos de resistencia que ya ella ha desarrollado se los puede transmitir y por lo tanto hacer que toda la zona, en este caso la flora intestinal, adquiera resistencia al antibiótico contra el cual se estaba defendiendo previamente la salmonela en cuestión. Lo duro de esta situación es que el abuso de antibióticos va más allá de los seres humanos. También hay que tomar en cuenta que en la industria animal se usan muchísimos antibióticos, por ejemplo, en cerdos, en vacas, en ovejas, en pollos, en todos estos animales para su producción. También se utilizan antibióticos para combatir enfermedades que podrían mermar las ganancias.
y el abuso en ellos se transmite a los humanos, ya que los gérmenes son los mismos que pueden afectar al ser humano. Es por eso que ya la resistencia a la penicilina es tal que se usa en muy contadas ocasiones, cuando en su origen, en la época de Fleming, servía para casi todos los gérmenes. El último punto de nuestra agenda tiene que ver con el uso de cigarrillo electrónico. Hace unos años, para facilitar el tratamiento de las personas que tenían adicción al cigarrillo, salieron a la luz unos dispositivos electrónicos que proveían al usuario de una cantidad modificable de nicotina y que simulaban el humo con vapor. La acogida inicial fue algo fría. Sin embargo, poco a poco fue afianzándose su uso por todas partes del mundo, hasta el punto de que ya se conocen todos sus rincones. Además, algunos ingeniosos descubrieron que podían utilizarse otras sustancias en vez de la nicotina del tabaco, como es el caso, por ejemplo, de derivados de la marihuana, para disfrutar de ello. Parecía la forma perfecta de fumar. No había malos olores, no había mal aliento, y no habían todas las consecuencias y todos los problemas sociales de llegar con un tabaco en la boca. Esto se hizo particularmente frecuente en los jóvenes. En julio de este año, los servicios de salud de Wisconsin e Illinois llevaron a cabo una investigación luego de que se reportaran una serie de casos de trastornos respiratorios graves en pacientes que tenían como antecedente común el uso de cigarrillos electrónicos. Se estudiaron unos 53 pacientes y de ellos el 94% ameritó hospitalización. Además, de estos un 32% fue sometido a ventilación mecánica, resultando uno de los pacientes muertos. El desencadenante del deterioro respiratorio de estos pacientes no está claro. Sin embargo, se cree que podría estar asociado al sinnúmero de sustancias intercambiables que se utilizan con fines de inhalar en los cigarrillos electrónicos. De ahí que el CDC advirtiera a todo el mundo sobre su uso, que debería evitarse o moderarse en mayor medida. Una vez más, gracias por estar ahí. No olviden visitar medipuerto.com para más contenido.